Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Veamos quién está conectado. Mr. Nothing, Isaac, Astrid, Roberto, Zaida. Bueno, ahí el tío puntaje adelantó la noticia. Hoy día nuestra última clase. La última clase del año. Sofía pregunta, ¿no quedaba una de física? No lo sé, esta es de mate. ¿Cómo estamos, chiquillos? La última clase del año. Hay una mi cosita. Aquí está. Efectivamente, la última clase del año ya. La última, la última. Sí, también les voy a echar de menos. Pero lo pasamos bien durante todo este año. Elisac adelantó la noticia. Ah, verdad, verdad, verdad. Elisac ahí se adelantó a la jugada. Yo también los voy a extrañar harto. Ya uno se acostumbraba a, a verlos a esta hora. Así que vamos a esperar ahí un par de minutitos y comenzamos con la última clase. La última clase ya. Terminamos hoy día todo lo que tiene que ver con estadística, con probabilidades. ¿Cómo quién habla? ¿El profe o YouTube? Los dos. No, hablo yo y habla el tío puntaje. Tío puntaje nacional. Así lo denominaron los chiquillos. Así que vamos a esperar un par de minutitos y comenzamos con la última clase. La última, la última. Vamos, ¿se va sumando más gente? Sí, van llegando más. Eso es bueno. Ya, pues chiquillos, vamos a comenzar entonces. Vamos a recordar un poquito. Eh, Vamos a hacer una pequeña síntesis de esta unidad. Más profundamente lo que tiene que ver con el tema de probabilidades, que es como el tema más fuerte. Y luego la vamos a ejercitar. ¿Ya? Así que, bueno, o recordar un par de definiciones, ¿cierto? Que son conceptos que uno tiene que manejar, ¿ya? ¿Qué es un experimento? ¿Cierto? Es aplicar un procedimiento con el fin de descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios, ¿ya? Dicho más simple, un experimento puede ser lanzar una moneda y ver qué número sale, perdón, una moneda y ver si sale cara o sello, lanzar un dado y ver qué número sale. Esos son como los más típicos, ¿ya? Y yo tengo dos tipos de experimentos, el determinístico y el aleatorio. El determinístico no es tan usual porque es un experimento donde el resultado se puede predecir, ¿ya? Entonces no tiene mucho sentido estudiar algo que yo sé la respuesta. No así un experimento aleatorio donde yo busco la respuesta, ¿ya? Otra cosa es el espacio muestral, ¿cierto? Que son todos los posibles casos que se va a ver en este experimento. Acá aparece un ejemplo, ¿cierto? Que dice que si yo lanzo un dado y anoto el número que sale en la cara superior, el espacio muestral es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, son las posibilidades que yo tengo, ¿ya? Y el suceso, o también llamado evento, es, en este caso, por ejemplo, que salga un número par. Entonces, ¿cuáles son los casos favorables? El 2, el 4, el 6. Hay que pensar siempre que el suceso es un subconjunto del espacio muestral. Ya es como que está contenido dentro de él. Eso es el suceso. Otro concepto que también trabajamos harto fue el diagrama de árbol. ¿Y qué es un diagrama de árbol? Es una herramienta que se utiliza para determinar todos los posibles resultados de un experimento aleatorio,
¿ya? Es cuando nosotros empezábamos a hacer las ramitas, ¿cierto? Y empezábamos como a desarmar el problema. Eso es el diagrama de árbol. Cuando el ejercicio es con números pequeños, sale súper fácil, pero a medida que el experimento se va agrandando, de repente se hace ya muy complejo. Entonces ahí es donde uno empieza a ocupar netamente las probabilidades. ¿Ya? Otra cosa también importante, que cuando yo hablo de probabilidades, hablo siempre de la regla de Laplace. ¿Y qué es la regla de Laplace? Es armar la fracción que uno siempre hace. Una división, ¿cierto? Un cociente, pero digamos lo más simple como una fracción, donde arriba se colocan los casos favorables y abajo los casos totales. Abajo se coloca la cantidad de elementos del espacio muestral, o también dicho el cardinal del conjunto. Recuerden que cuando yo hablo del cardinal de algo, estoy hablando de la cantidad de elementos. ¿Ya? Una probabilidad yo la puedo ver de tres formas: como fracción, como decimal o como porcentaje. De las tres formas siempre se representa lo mismo. Y que si yo lo veo como fracción, siempre van a estar entre 0 y 1. Yo no puedo tener una probabilidad mayor a 1. Y si lo veo como porcentaje, yo no puedo tener una probabilidad mayor al 100%. O sea, si un ejercicio, no sé, cualquiera, la probabilidad fuera de un 100%, no puede ser más grande que eso, porque ahí me están dando como todas las posibilidades. ¿Se entiende? Eso es como haciendo una pequeña síntesis de lo que hemos trabajado en esta unidad. ¿Ya? Entonces acá ya quiero que empecemos a armar estas probabilidades, ¿cierto? A responder. Y veamos el primer ejemplo que dice que para ganar un auto en un concurso, Carmen debe elegir una de las tres llaves que lo hacen partir de un manojo de 10 llaves. O sea, yo tengo un manojo con 10 llaves y solamente 3 me sirven para hacer andar el auto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Carmen elija la llave correcta? Y de la misma forma, ¿cuál es la probabilidad de que no gane el auto? ¿Cuál es la probabilidad de que elija una llave que no sirve? A ver ahí, que me echen una mano. ¿Cuál es la probabilidad en ambos casos de ganar el auto y de no ganar el auto? Claro, en este caso, si yo tengo 10 llaves, mi total es 10, pero solamente 3 me sirven, la probabilidad de que yo me gane el auto es 3 de 10. Y en el otro caso, si son 3 llaves las que me sirven, son 7 llaves las que no me sirven. Así de simple es armar la regla de Laplace. Por ejemplo, esto si lo quisiera escribir como fracción, o sea, perdón, como porcentaje, es un 30% y esta es un 70%. O sea, claramente tengo más probabilidades de no ganar a tener probabilidades de ganar. Segunda pregunta dice, se lanza un dado de 8 caras, ojo con eso, no es el típico dado que yo tengo de 6 caras, sino que ahora es de 8 caras. Y se registra el valor obtenido. Ya, ¿cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 3? Si yo tengo un dado de 8 caras, en una cara está el 1, en otra cara está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 3? ¿Cuál es, en ese caso, chicos, la probabilidad de obtener un múltiplo de 3? Veamos, si tengo en mi espacio muestral es del 1 al 8, tengo que ver cuáles son
los múltiplos de 3. En este caso tengo el 3 y el 6. O sea, yo tengo dos posibilidades de un total de 8. Y recuerden que esto yo lo puedo simplificar y sería 1 de 4. ¿Ya? ¿Quién llegó tarde? Llegó Cetriviño, llegó tarde. No importa, amigo. Mejor tarde que nunca. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 8? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 8? Si yo tengo un dado numerado del 1 al 8, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 8? Piensen, si tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 8? En este caso serían 7 de 8. ¿Ya? Eso sería... ¿Por qué tengo 7 posibilidades? Son 7 los números menores a 8. Ya, chicos, entonces, bueno, recién estábamos viendo esos dos ejemplos de calcular probabilidades, ¿cierto? Pero la idea de la clase de hoy es que nosotros comparemos probabilidades. O sea, que tengo una situación donde la probabilidad es un determinado número, otra situación donde tengo otro determinado número, otra probabilidad, ¿cierto? Y quiero ver cuál es la que más me conviene. Entonces, en este caso, yo tengo un recipiente donde, bueno, aquí dice que me voy a ganar un, no sé, un auto, supongamos que es un auto, y que tiene un candado. Entonces, el primer recipiente hay 12 llaves, pero solamente una lo abre. ¿Cuál sería la probabilidad de elegir de ese recipiente y que me gane la llave de este auto? ¿Cuál es esa probabilidad? ¿O cómo escribo esa probabilidad? Si tengo 12 llaves y solamente una abre el candado, entonces en este caso yo sé que tengo un doceavo o 1 partido 12, que es la probabilidad. ¿Ya? Ahora, veamos la misma situación, pero en el recipiente B. Tengo 5 llaves, perdón, tengo 25 llaves y solamente 5 abren este candado. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo 5 llaves de un total de 25. Que si lo simplifico un poquito, me da un quinto. ¿Ya? Y el último recipiente, tengo 42 llaves. Fíjense que la cantidad de llaves va subiendo, pero también la cantidad de llaves que pueden abrir este candado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad del último recipiente? Son 7 de un total de 42. Que si lo simplifico un poquito, 7 por 1 y 7 por 6. Ya. En este caso, ¿me podrían decir ustedes de qué recipiente me conviene elegir la llave? ¿Del recipiente A, del B o del C? ¿Qué recipiente tiene mayor probabilidad? El azul, el B. Ya. En este caso, bueno, efectivamente la respuesta es el B. En el B o en el azul yo tengo más probabilidad de ganar. Pero cuando yo quiero comparar probabilidades, me resulta más fácil verlo como porcentaje o verlo como un número decimal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este número yo lo voy a pasar a decimal y me da 0,83 periódicos. No, perdón, 0,083 periódicos, ahí sí. Esta me da 0,2 y esto me da 0,16 periódicos. Entonces, lo que puedo hacer es representarlo como porcentaje. Multiplicando por 100, acá tendría un 8,3%, acá tendría un 20% y acá un 16,6%. Entonces, en este caso, cuando yo quiero comparar probabilidades, yo recomiendo que lo hagan como porcentaje.
porque así uno tiene una idea más clara. Entonces, en este caso, claramente, el recipiente que más me conviene es el recipiente B o el recipiente azul, ¿ya? Ahí yo estoy comparando probabilidades. Como dice el Isaac ahí, 8,3, 20 y 16,6%. Muy bien. Ya, en este caso, bueno, aquí vuelvo a ocupar el diagrama de árbol, que lo habíamos visto hace un ratito, o sea, que lo mencionamos. Dice que el evento A es lanzar una moneda al aire y el evento B es extraer al azar una bola de una caja que contiene una bola roja, azul y amarilla. Ya tengo dos eventos distintos, dos eventos por separados. Y la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara en el lanzamiento o en el primer lanzamiento y una bolita amarilla en el segundo? O sea, aquí me están mezclando probabilidades. Por un lado me dicen obtener una cara y por el otro lado obtener una bola amarilla. Si yo las veo por separados, la probabilidad de obtener una cara es un medio y la probabilidad de obtener una bola amarilla es un tercio. Pero la pregunta me junta ambas probabilidades. ¿Qué creen ustedes que debo hacer? Si voy a definir acá la probabilidad de A, que es un medio, ojo que A es lanzar una moneda, y la probabilidad de B es un tercio. En este caso me están preguntando por ambas probabilidades. ¿Qué creen ustedes que debo hacer? Multiplicar, exactamente, muy bien. Recuerden siempre, chicos, que en un ejercicio, si a mí me dan dos sucesos, o tres sucesos, o cuatro, etc., yo tengo la probabilidad de, no sé, A y de B y de C, ese I siempre yo lo tengo que asociar con una multiplicación. Entonces, en este caso, como me dicen, la probabilidad de obtener una cara y una bola amarilla, ese I yo lo interpreto como una multiplicación. Entonces yo digo un medio por un tercio, eso me da un sexto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara y una bola amarilla? Esa es la probabilidad. Como dicen por ahí, el O es sumar, exactamente. Cuando en un ejercicio te dicen la probabilidad de esto o de esto otro, ese O yo lo asocio a una suma. Pero en cambio si me dicen la probabilidad de una cosa y de otra cosa, el I yo lo asocio con una multiplicación. ¿Ya? Recuerden siempre eso. El O está muy asociado a la suma y el I muy asociado a la multiplicación. ¿Ya? Ese es un dato que en probabilidades ayuda muchísimo. Entonces ahora, de la misma forma, siguiendo el mismo ejemplo, respondamos esto de acá. Dice que en una urna hay 3 bolitas rojas y una bolita azul. Se saca una bolita al azar, se anota su color y se repone esta bolita y se vuelve a hacer el mismo procedimiento, ¿ya? O sea, yo saco una bola, miro el color y la vuelvo a depositar en la cajita, ¿vale? Entonces acá la probabilidad de una bolita roja es 3 cuartos. ¿Por qué 3 cuartos? Porque tengo 3 rojas de un total de 4. Y acá la probabilidad de una bolita azul es un cuarto porque tengo una de 4 posibles. ¿Ya? Y como esta bolita que yo saco la vuelvo a reponer, la probabilidad para la segunda extracción, el segundo intento, es la misma. Me dijeron si piden una fracción de una fracción también se multiplica. Claro, la palabra de también significa multiplicación o también yo la asocio a una multiplicación. Por ejemplo, cuando me dicen los 3 cuartos de los 2 quintos, ese de yo lo asocio a una multiplicación.
Eso es correcto lo que dice Saida. Muy bien. Entonces la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambas bolas hayan sido rojas? O sea, que en el primer intento yo saqué una bolita roja y que en el segundo intento yo saque una bolita roja también. ¿Cuál es la probabilidad en ese caso? ¿9 de 16 dice la Sofi? ¿Será correcto? 9 de 16 dice el Isaac con signo de pregunta. Ya, el Eduardo dice que sí es. En este caso, la pregunta dice cuál es la probabilidad de sacar una bolita roja en el primer intento y en el segundo intento. Entonces, en el primer intento es 3/4 y, fíjense, y en el segundo intento también es 3/4. Entonces, ¿yo qué digo? 9/16. Esa es la probabilidad del primer suceso. Vamos ahora con el segundo. El segundo dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambas bolas hayan sido azules? Se fijan que recién me preguntaban por los dos intentos que fueran rojas. Ahora que en los dos intentos salga una bola azul. ¿Cuál será la probabilidad ahí? 1 de 16 dice el Isaac. Martina también dice 1 de 16. Matías también dice 1 de 16. Ahora sí que sí. Entonces en este caso, bueno, en la primera extracción la probabilidad es 1/4 porque tengo una bolita azul de 4 posibles y en la segunda también tengo 1/4. Entonces digo 1 partido 16. 16, perdón. Ahí sí. Veamos entonces el último. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una de las bolas haya sido azul y otra roja? Entonces yo lo veo por separado, pero como me están pidiendo que lo junte, lo junto con una multiplicación. Porque, ojo, ahí tengo un i. Profe Nico, ¿va a haber algún tipo de resumen primero medio? Sí, pero en primero nos quedan más clases, así que ese resumen todavía no viene. Pero sí, sí lo vamos a hacer también. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido azul? 1/4. Y de que sea roja, 3/4. Entonces yo digo que es 3 de 16. Fíjense, acá yo dije que la primera azul y la segunda roja. Ahora pensémoslo al revés. La primera roja y la segunda azul. Si la primera fuera roja y la segunda azul, la probabilidad sigue siendo la misma. ¿Ya? O sea, en este caso no cambia el orden. ¿Cómo se calcula la probabilidad de sacar dos bolas azules pero con dos intentos? Como Eduardo, no entiendo la pregunta. Claro, como dice ahí el Matías, el orden de los factores no altera el producto. Ya. Que en ese caso hay que considerar que la pregunta dice que se repone la bolita. Entonces ese dato es súper importante. Ya, avancemos un poquito. Ya, fíjense en este gráfico. A ver, veamos qué preguntan. Dice sacar bolas azules en dos intentos. Sería en el primer intento 1/4 y en el segundo intento 1/4. Preguntan, profe, ¿la multiplicación de las probabilidades de los sucesos se debe a que estos son dependientes? En ciertos casos, en este caso son independientes, son por separados.
¿ya? Una cosa es sacar... Ah, no, perdón, perdón. Sí, bien digo, porque son dos sucesos. O sea, saco una vez y luego devuelvo la bolita y vuelvo a hacer ese intento, a hacer esa extracción. Por eso lo tomo como dos sucesos independientes. Pero con dos intentos se sumarían las probabilidades. Es que va a depender de la pregunta. Va a depender de la pregunta ahí, Eduardo. Pero ¿qué día, ¿qué días son las clases de primero? El día viernes a las 2 de la tarde. Ya. Entonces ahora, bueno, acá aparece un gráfico del lanzamiento de una moneda. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Antes de responder las preguntas, quiero que veamos bien el gráfico. Dice que este 20, ¿qué es lo que representa acá? Representa las veces que me salió una cara. Ojo que aquí el gráfico dice el lanzamiento con resultados una cara, ¿vale? Entonces, si yo lanzo 20 veces una moneda, si lanzo 20 veces una moneda, la probabilidad teórica es 0,5. ¿Por qué? Porque en una moneda yo tengo cara o sello, ¿vale? Pero si yo anoto los resultados que obtengo, dice que la frecuencia relativa es 0,55. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, bueno, la mitad, ¿cierto? Es 0,5, 0,50. Tuve en un poquito más de la mitad de veces me salió cara. Ya, por ahí preguntan a qué hora termina la clase. Normalmente 5:30, pero hoy día nos vamos a pasar un poquito por el percance técnico que tuve. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, digo que con 20 veces la frecuencia relativa fue de 0,55. Pero fíjense ahora, ya no lancé 20 veces la moneda, la lancé 50 veces. O sea, perdón, 50, no, 40. Y la frecuencia relativa bajó. ¿Qué quiere decir que la frecuencia relativa bajará? Porque fíjense, con 20 intentos la frecuencia era 0,55 y ahora con 40 intentos es 0,45. ¿Qué quiere decir eso? Hola, profe, solo vengo a saludar. Hola, Miriam. Ya, en este caso, muy bien lo que dice la Sofi, que salió una cara menos veces, exactamente. O sea, en este caso podríamos decir que de los 20 intentos, no sé, 11 intentos fueron cara. Pero al lanzarla 40 veces, menos de la mitad fueron caras, o sea, tuve más sellos. Y fíjense, a medida que va aumentando la cantidad de veces que yo lanzo la moneda, la frecuencia relativa varía. No quiere decir que porque yo la lance más veces voy a tener más posibilidades de obtener cara. ¿Ya? Puede que en algunos casos me salgan más cara o en otros casos me salgan más sellos. Claro, se podría decir que una probabilidad estimada. Se va la Miriam, que le vaya muy bien, cuídese. ¿Cuál es la cara y cuál es el sello? La cara es donde está la cara y el sello es donde está el número. Entonces, si miramos ahora las preguntas, dice, bueno, observa en la gráfica los valores correspondientes a las frecuencias relativas, que es la probabilidad estimada, y la probabilidad teórica. ¿Qué puedes decir al respecto? Entonces, si yo comparo este número, que es la frecuencia relativa, con este número de acá, que es la probabilidad teórica. Si yo comparo estos números a medida que va aumentando la cantidad de veces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué creen ustedes que yo podría decir? Denme ideas. ¿Qué podría yo decir de ese caso?
Bueno, una primera cosa es que la probabilidad teórica, claro, es constante porque siempre va a ser la misma. O sea, la probabilidad de sacar cara siempre va a ser 0,5 o un medio, si lo queremos ver así. Ya, eso es correcto. Otra cosa, fíjense. Por ejemplo, con 40 intentos bajó, pero con 60 intentos volvió a subir. Después con 80 subió un poquito más, pero después cuando yo ya hice 100 intentos, volvió a bajar. ¿Ya? Buen argumento lo que dice la Sophie. Dice que la frecuencia relativa siempre está alrededor de la probabilidad teórica. No se aleja mucho. Ya, súper buen argumento ese. Veamos que la segunda pregunta dice, ¿qué crees que sucederá con la relación entre las líneas a medida que aumente el número de lanzamientos? O sea, en este caso, el experimento, la moneda la lanzaron 200 veces. Imagínense que la lanzamos 1000 veces o 2000 veces. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Se disparará hacia arriba la línea azul, que es la frecuencia relativa? ¿Se disparará hacia abajo? ¿Será igual? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Se mantiene? ¿Se dispara? Bueno, la probabilidad teórica va a ser la misma. Muy bien, Saida. ¿Se va a parecer más? Puede ser. ¿Será igual cada vez más cerca de la probabilidad teórica? Ya, en este caso puede ser que se acerque mucho a la probabilidad teórica o puede ser que se dispare hacia arriba porque, no sé, de los 200 intentos, yo ahora hago 2000 intentos. Imagínense ustedes que en todos me sale cara. Imagínense que en todos los lanzamientos me sale cara. O sea, la probabilidad, la frecuencia teórica, perdón, se dispararía, sería muy alta. Podría pasar. O imagínense que me salen puros sellos. Obviamente la frecuencia relativa de la cara va a bajar, va a ser muy bajita. ¿Por qué? Porque en todos me salió sello. O sea, en ese caso no podría decir que se va a parecer mucho. O que incluso que fuera la misma línea. Eso no lo puedo asegurar. Porque claro, porque es algo aleatorio. Es algo que yo no puedo predecir. Bien ahí también lo que dice nuevamente la Sofi. Súper bien. ¿Ya? Puede subir, puede que baje o puede que sea igual. Muy bien lo que dice ahí el Isaac. ¿Ya? Avanzamos entonces. En este ejercicio, bueno, muy similar al anterior, dice que se colocaron en un saco, perdón, 50 bolitas azules y 50 bolitas rojas. Y se registró las veces que se sacó una bolita roja en 400 intentos. Fíjense que recién teníamos 200 intentos, ahora tenemos 400 intentos. Se fijan que aquí va subiendo la cantidad. Ya, veamos qué pasó. Dice que se registraron la cantidad de veces que se sacó una bolita roja. Ojo, bolita roja. Ya. ¿Cuántas veces hice esta extracción? 40 veces y la frecuencia relativa fue 0,625. ¿Ya? Y la frecuencia teórica es 0,5. ¿Por qué? Porque en total tengo 100 bolitas, pero de las 100 bolitas, 50 son rojas. ¿Ya? Después hice más intentos. Ahora ya no tengo 40, o sea, no hice 40, sino que hice 80 intentos. Y la probabilidad bajó. Bajó muy poquito, pero bajó. Después hice 120 intentos y la probabilidad siguió bajando. O sea, en este caso, aumenté la cantidad de extracciones,
pero la bolita, o sea, me da con probabilidad, perdón, la frecuencia relativa fue disminuyendo. Pero síganse fijando en la tabla que si hago 160 intentos, la probabilidad sube. Después con 200 intentos vuelve a subir. Con 240 vuelve a bajar. Y así este es un juego que sube y baja. ¿Ya? Entonces lo que quiero que quede claro es que no porque voy a hacer más intentos, la probabilidad va a subir. O por hacer más intentos, la probabilidad va a bajar. O que por hacer más intentos, la probabilidad se va a igualar. ¿Ya? ¿Qué es exactamente la frecuencia relativa? Es la cantidad de veces que me salió una bolita roja en los 40 intentos. ¿Ya? Eso es la cantidad de veces, obviamente dividido por el total de datos que yo tengo. Como dice la Victoria, porque es un experimento aleatorio. Muy bien. Entonces veamos las preguntas que dicen abajo. Bueno, son muy similares a las anteriores. Dice, ¿qué puedes decir respecto a los valores correspondientes a las frecuencias relativas y probabilidad teórica? Básicamente es lo mismo de recién, ¿cierto? Que se mantienen, ¿ya? O sea que en algunos casos puede subir, en otros casos puede bajar, pero que no puedo decir que va a ser la misma, porque es un experimento aleatorio, ¿ya? ¿Por qué crees que las líneas no son iguales? Buena pregunta esa. ¿Por qué creen ustedes que las líneas no son iguales? A ver qué argumento podemos encontrar ahí. ¿Qué argumento puedo encontrar para esa respuesta? ¿Por qué las líneas no son iguales? ¿Qué creen ustedes? En este caso, bueno, no son iguales o no se mantienen porque como es una probabilidad, esta puede subir, puede bajar, ¿cierto? No necesariamente a medida que aumenten los intentos, se va a tratar de equiparar, digámoslo así. Ya, súper bien. Entonces, practiquemos un poquito más ya el cálculo de probabilidades. Eso quiero que hagamos. Dice que en una caja, de una caja hay 3 fichas azules y 2 rojas. Se sacan 2 de la siguiente forma. Se extraen 2 de la siguiente forma, ¿cierto? Ya. Tengo 5 fichas, se extrae una ficha, se conserva, se anota el color y se le devuelve a la caja. Luego se saca una segunda ficha y se repite lo anterior. Ya, bueno, la parte del diagrama de árbol no la vamos a hacer porque es un poquito tediosa, ¿cierto? Sino que quiero que calculemos las probabilidades. Ya, ¿cuál será la probabilidad de que las 2 fichas sean azules? O sea, que yo saque una ficha, vea que es azul, la vuelvo a depositar y después en la segunda extracción también sea azul. ¿Cuál será la probabilidad en ese caso? ¿Cuál creen ustedes que es la probabilidad de sacar 2 fichas? 9 de 25 me dicen por ahí. La Sofi de Galo, no sé cómo se pronunciará. Debido a que son sucesos independientes, me dice. Por ahí alguien preguntó mi nombre. En este caso, chicos, ¿cómo
puedo... O sea, ¿cuál sería la probabilidad? 9 partido 25, dicen ustedes. ¿Por qué ahí Wilmer Rodríguez estaba preguntando por mi nombre? Ya, veamos entonces. En el primer intento, yo tengo un total de 5 fichas. Eso es lo que tengo que tener claro. En el primer intento, yo sé que de estas 5, 3 son azules. Así que para el primer intento, yo tengo 3 de 5. Entonces yo saqué la primera ficha y la devuelvo, ¿vale? Entonces el total no cambia, ¿ya? Sino que saco una ficha, la miro, anoto el resultado y la devuelvo. Entonces, para la segunda extracción, la probabilidad sería la misma, porque no cambiaría el total. Entonces, en este caso, para el segundo intento, también sería 3 partidos 5. Y 3 por 3, 9, 5 por 5, 25. ¿Ya? Súper. Veamos entonces ahora la segunda. Que la primera ficha sea azul y la segunda sea roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera ficha sea azul y que la segunda sea roja? Aquí tengo el 1 y anotemos el 2 por acá. Ya. ¿Cuál creen ustedes? Me dicen 3 de 5, 9 de 25, 6 de 25, 6 de 25. 6 de 25 dice la mayoría. Ya, veamos. Para que dice que la primera sea azul. Entonces yo tengo 5, ¿cierto? De las cuales 3 son azules. Entonces en el primer intento tengo 3 de 5. Pero que me piden que la segunda sea roja. Entonces la probabilidad de que sea roja es 2 de 5. Entonces sería 3 por 2, 6 y 5 por 5, 25. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad entonces de que la primera sea azul y la segunda sea roja? Sería 6 de 25. Acá los quiero pillar. A ver, ¿cuál será la probabilidad de que ambas fichas tengan el mismo color? ¿Cuál será la probabilidad de que ambas fichas tengan el mismo color? Profe, la tercera depende si son 2 rojas o 2 azules. Claro. ¿Cuál será la probabilidad en ese caso? A ver si alguien por ahí ya la entiende. Ya. Esta pregunta era un poquito más... tenía más sutileza o digamos lo que tenía así una pillería. Ya. La pregunta... A ver, ¿qué dice el Isaac? 9 partidos 25. 4 partidos 25 o 9 partidos 25. 19 partidos 25 dice la Sofi. Ya, la pregunta la voy a separar en dos preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga rojo y rojo? O sea, que en la primera me salga roja y que en la segunda me salga roja. Ya lo hicimos en un principio, que era 3 quintos por 3 quintos. Dije 3 quintos y lo anoté al revés. Entonces sería 3 quintos por 3 quintos,
9 partido 25. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será la probabilidad de que me salga azul azul? Estoy separando la pregunta en dos partes. ¿Cuál será la probabilidad de que me salga azul azul? Entonces, en este caso, es todas las probabilidades de que sean las dos iguales. Claro, la pregunta dice eso. ¿Cuál es la probabilidad de que en ambas fichas saque un mismo color? Entonces acá la probabilidad de que sea azul azul sería 2 quintos por 2 quintos. Sería 4 partido 25. Oh, chicos, verdad, verdad, disculpen, disculpen. Sí, bien lo que me dice la Sofi. La probabilidad de que sean... Aquí esto está al revés. Sí, eso es lo que tengo que borrar. Esta es azul azul y esta es roja roja. Ahí sí. Sí, verdad. Y gracias, Sofi, por hacerme la corrección. Súper bien. Entonces, en este caso, claro, yo lo que tengo que hacer es sumar estas probabilidades. ¿Por qué sumarlas? Porque yo tengo que considerar que puede pasar esto de acá o esto de acá. Y recuerden que el O, ¿nosotros con qué lo asociamos? El conector O, ¿con qué lo asociamos? Exacto, como dice ahí el tatán, como es O, se suman. Muy bien. Entonces, en este caso, yo la sumo y me da 13 partido 25. Esa es la probabilidad de que tengan el mismo color. El O se asocia con la suma y el I con la multiplicación. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tengan? Última pregunta. ¿Cuál será la probabilidad de que las fichas tengan distinto color? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será la probabilidad, chicos, de que sean de distinto color al elegir yo al sacar estas fichas, que las probabilidades sean las bolitas sean de distinto color? Podría ser el resto de las probabilidades bien como lo dice la Zaida, pero yo lo voy a plantear de la siguiente forma. Lo voy a plantear de la siguiente forma. Que en la primera sea azul y la segunda roja, o que la primera sea roja y la segunda sea azul. Entonces, en este caso, yo sé que la probabilidad de sacar un azul es 3 quintos por la roja, que es 2 quintos. Luego al revés, la probabilidad de que sea roja es 2 quintos y de que sea azul es 3 quintos. Entonces acá me queda 6 partido 25. Acá también me queda 6 partido 25. Pero muy similar a lo anterior, se me puede dar este caso o este de acá, que sea azul roja o roja azul. Y el O ya sabemos que se asocia con una suma. Ahí sí. 12 partido 25. Entonces esa es como la manera de cómo yo les recomiendo que hagan un ejercicio donde la pregunta conviene como separarla. Entonces decir, ah, ya puede pasar esto, o esto otro, o esto otro. ¿Vale? Veamos un último ejercicio. Espérenme, déjenme buscar cuál es el que quería hacer.
Ya, veamos este de acá. Terminemos con este. Dice que la tabla muestra la cantidad de hombres y mujeres que estudian en un colegio técnico las especialidades de mecánica y contabilidad. Ya. O sea, en este caso yo tengo, veamos un poquito lo que nos dice la tabla. Mujeres, tengo 11 mujeres que estudian mecánica y 54 mujeres que estudian contabilidad. De la misma forma, tengo 81 hombres que estudian mecánica y 54 hombres que estudian contabilidad. La primera pregunta dice, interpreta el dato destacado en amarillo, este de acá. ¿Qué creen ustedes que representa ese dato, el que está con amarillo? ¿Qué creen ustedes que significa ese dato? La cantidad de hombres que estudia mecánica. Ya, voy a mezclar la respuesta de la Sofi con la de la Victoria. En este caso, claro, es la cantidad de hombres que estudia mecánica y es el dato que tiene mayor frecuencia. O sea, en este caso, el dato más grande, mayor, son los hombres que estudian mecánica. Que 81 hombres estudian mecánica, exactamente. Entonces ahora, pregunta B. Dice, calcula la probabilidad de escoger al azar del total de alumnos, ojo con eso, del total de alumnos, una mujer que estudie mecánica. Ya, ¿cuál será la probabilidad de que yo escoja una mujer y que estudie mecánica? Esa es la primera pregunta. En este caso, para responder esta pregunta, ¿qué es lo primero que yo tengo que identificar siempre? ¿Qué es lo primero que yo tengo que identificar siempre cuando quiero hablar de probabilidades? Que en este caso no lo tengo. Tengo que determinar una cosita. Calcular el total. Muy bien, muy bien. Entonces en este caso sumemos. Tengo 11 más 81 son 92 más 108 hago 200. Ese es mi total. ¿Ya? O sea, ¿cuántos estudiantes tiene el colegio? Tiene 200 estudiantes. Entonces ahora me preguntan por la probabilidad de escoger al azar una mujer que estudie mecánica. Ya, en este caso veo por ahí 11 partidos 92, 11 partidos 65, 11 partidos 200. Ya, estamos claros que el 11 va arriba. Eso estamos claros. Pero fíjense que la pregunta dice del total de alumnos. Entonces sería 11 partidos 200. Si la pregunta dijera, ¿cuál es la probabilidad de escoger al azar del total de mujeres o de escoger una mujer? Ahí yo asocio que la pregunta se reduce más a la cantidad de mujeres, po. Pero en este caso me habla del total de alumnos. Entonces yo considero el total, considero los 200. Dice, claro, pero es mecánica, no contabilidad. Pero la pregunta dice del total de alumnos. O sea, yo en este caso, imaginemos que tengo en el patio a los 200 alumnos. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que yo escoja uno y que sea una mujer que estudie mecánica? Es 11 de 200. Porque estoy considerando al total. En cambio, fíjense en la tercera pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de escoger al azar del total de hombres? Aquí me están
achicando o reduciendo el total. Ya no me habla de hombres y mujeres, me habla solo de los hombres. ¿Cuál es la probabilidad de escoger al azar del total de hombres? Esa es la B. Vamos a hacer la C acá. Uno que estudie contabilidad. Veamos. ¿Cuántos hombres estudian contabilidad? Son 54. De un total de 85 son 135, si no me equivoco. Claro, Roberto ahí me apoya, dice 54 partidos, 135. Se fijan que la primera pregunta decía del total de alumnos, pero en cambio la segunda decía el total de hombres. O sea, ahí el total se achica un poquito más. Ya, entonces, bueno, básicamente chicos, esas son las probabilidades. O sea, así se arma una probabilidad. Cuando yo quiero comparar probabilidades, siempre me conviene escribirlas como porcentaje. Yo lo recomiendo así porque sale más fácil interpretar un porcentaje que interpretar una fracción. Ahora a lo mejor alguien la podría pasar a decimal, también es válido, pero yo lo recomendaría en porcentaje. Y recuerden siempre que cuando le hablen de la regla de Laplace, lo que dice la regla de Laplace es armar esta fracción. Básicamente eso es. Es escribir la fracción donde arriba tengo los casos posibles y abajo el total de casos. Abajo siempre está mi total. No quiero que termine. Pucha chicos, llegó la hora de decir adiós. Gracias por todo, profe, más que nada por enseñarme lo que era la moda. Ah, bueno, veo que le quedó claro ahí lo que era la moda. Ya, chiquillos, bueno, un gusto haber estado todo este tiempo con ustedes, ya, se pasó súper bien. Era un súper buen grupo y de verdad que siempre me voy a estar acordando de algunos personajes ahí emblemáticos del chat, ¿ya? Así que nada, pues, solo decir que les vaya muy bien, que terminen súper bien su año, que si me quieren seguir viendo, todavía me quedan clases en primero medio, así que ahí voy a estar, ¿ya? Cuídense, de verdad, un abrazo súper cariñoso y quizás nos volvamos a ver en alguna otra ocasión, ¿vale? Así que con esto me despido. Ya chicos, que estén súper bien, cuídense de verdad, un abrazo. A ver, es que... Ya chicos, de verdad, gracias por todos esos saludos, por la buena onda. Así que, insisto, quizás nos veamos en alguna próxima ocasión. ¿Vale? Me despido. Chao.